Estudiamos Evangelio de Marcos y apenas terminamos en esta semana pasada. Más de un año estuvimos estudiando Marcos, paso a paso, fracción tras fracción. Si lo hiciéramos versículo por versículo sería demasiado, pero lo estamos haciendo por porciones. La semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar lo que se le llama el Magnificat o la Magnífica, según algunos le dicen también, que se ha convertido en una de los rezos de la religión tradicional, dijéramos, de más poder. Pero también nosotros tenemos la continuación que está en Lucas 1, del versículo 57 hasta el versículo número 80. Y algunos dirán, no, está larguísimo esa porción, a ver qué vamos a hacer. Bueno, los que no han leído la Biblia, esta semana les va a caer de perlas leer por lo menos unos cuantos versículos. Así es que téngame paciencia, los vamos a leer o los voy a leer, sígalos con la vista y también si puede murmurarlos o leerlo en voz alta, pues está bien. Es el título de este mensaje, vamos a ponerle nada más el Benedictus. Y ahorita vas a ver por qué. Porque la semana pasada fue el Magnificat, ahora va a ser el Benedictus. Dígale a su vecino, Benedictus. Y dígale, no, yo me llamo Rafael, yo me llamo de otro modo. Leemos y después oramos. Aconteció que al octavo día, del 57, ¿verdad? Ya me brinqué un versículo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu santo libro, porque podemos, Señor, leer su contenido y bajo la dirección de tu Santo Espíritu pedimos que nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, a guardarlo en nuestro corazón y a responder, Señor, de una forma positiva y activa a las enseñanzas que aquí encontremos. Danos la gracia, Señor, de salir de este lugar enseñados
y fortalecidos en tu palabra, porque lo estamos pidiendo en tu nombre precioso. Amén. Amén. Pues es maravilloso poder estar leyendo y entendiendo y estudiando este Evangelio de Lucas, a causa de que es el más grande de los evangelios. También es el que fue escrito de una manera minuciosa, bajo investigación sistemática, con el propósito de que Teófilo, a quien está dirigido este escrito, pudiera ser confirmado en la fe de Jesucristo de una manera correcta, fundamentada, no nada más bajo fábulas o ideas sin confirmar, porque lo que hizo Lucas fue tratar de investigar desde el principio todas las cosas, ponerlas por orden con ese fin, de que fueran reales, de que fueran confirmadas. Y hasta este momento nos damos cuenta que Lucas, de una manera sobrenatural, fue ordenando cuidadosamente esos relatos de una forma ordenada, dijo él, especialmente, de tal manera que los nacimientos de Juan y el nacimiento de Jesús los ordena en forma paralela, con el propósito de hacer algo que a lo mejor no nos damos cuenta a la primera leída, pero que tiene que ver con exaltar, con poner en alto la figura de Jesús sobre la figura de Juan el Bautista y naturalmente por sobre la de cualquier otro personaje. Están de forma paralela y usted puede ver, o ya lo hemos estado viendo, que los dos casos se presentan a sus padres. Los dos se mencionan ahí en los versículos 5 y 7 y luego versículos 26 y 27 del capítulo 1. En los dos casos de estos nacimientos interviene un ángel, versículos 8 al 23 con Zacarías y del 28 al 30 en el caso de Jesús. Y en los dos se establece una señal sobrenatural en el anuncio del nacimiento. En el caso de Zacarías queda mudo y lo más seguro que queda sordo, porque si usted lee en el versículo número 62, dice que cuando ya le iban a poner nombre a Zacarías, a Juan, le preguntaron por señas. Por señas, quiere decir que no oía, estaba mudo y sordo al mismo tiempo. Y por eso vemos esa señal sobrenatural. En el caso de María, de Jesús, pues igual sería la señal de su concepción sobrenatural. Se opera en los dos una concepción biológica milagrosa. En el caso de Elizabeth, la concepción es fuera de tiempo porque era una mujer anciana, pero también aparte de eso era estéril. Y en el caso de María es una concepción milagrosa a causa de que era virgen, sexualmente hablando es el término que usa la Biblia, era virgen. Y en las dos se da señal en el nacimiento, en los dos se entonan canciones, el cántico de María que vimos la semana pasada o el Magnificat y hoy el Benedictus. Y en los dos se establece un modelo de crecimiento muy particular, un crecimiento cuidadosamente preparado para que cuando se presenten Juan y Jesús a sus ministerios públicos, ellos fueran espiritualmente y físicamente preparados. Por eso se nos dice de Juan que no bebería vino ni sidra y habitaría en lugares desiertos. En el caso de Jesús se nos dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y en la edad y en la gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces es algo muy sobrenatural cuando vemos el paralelo de estos dos nacimientos. Y claro, cuando ya entramos al versículo 57, pues comienza diciendo, directamente hablando, que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. En otras palabras, cuando se hubo cumplido
el curso normal del embarazo de Elizabeth, dio a luz un hijo varón, como se había anunciado. Esto debe haber sido el motivo real del regocijo, no solamente de ellos como padres, sino de la comunidad, porque no eran grandes ciudades, eran comunidades pequeñas, y el hecho de que haya sido un varón, pues para la mentalidad judía y siendo primogénito era sorprendente, era muy apreciado, además de lo sobrenatural del nacimiento, de que ya era a una edad avanzada. Y el versículo número 59 nos dice que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. La costumbre judía es que 8 días después de nacido un bebé, en este caso varón, debería de ser circuncidado. Y entonces no solamente eso, sino que también en ese día se le ponía el nombre. Era colocado ya con un nombre, marcado con un nombre definitivo. Y por eso dice que vinieron entonces para circuncidar al niño, y por esa causa la gente, tomando en cuenta la tradición natural de esos tiempos, así es que le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, era el pequeño Zacarías. Pero vemos la intervención de su mamá. Respondiendo su madre dijo, versículo 60, no, punto y coma, se llamará Juan. Y entonces las personas deben de haber quedado súper sorprendidas, porque tomar esa determinación es contrario a toda una costumbre milenaria. Tomar esa decisión es romper todo lo establecido hasta ese día, y es entonces que la gente reaccionan. Pero ¿cómo es posible que le llamemos Juan? Le dijeron, versículo 61, ¿por qué? Porque no hay nadie en su parentela que se llame con ese nombre, porque lo usual era que se llamara como su papá o como el abuelo o bisabuelo, pero no un nombre tan inusual y tan diferente. Y claro, finalmente el de la autoridad, ¿quién cree que era? Pues en este caso Zacarías. Así es que se dirigieron al papá del bebé, y como no oía y no hablaba, entonces dice que le preguntaron por señas a su padre cómo se iba a llamar. Y el versículo 63 nos dice que pidió una tablilla, entonces escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. En aquel tiempo existían unas tablas de madera untadas con cera, con parafina. No era parafina, era cera. La parafina ya es de más de nuestro tiempo. Y entonces la cubrían con cera, y entonces con una punta aguda, entonces ahí escribían, lo cual quiere decir que Zacarías sabía escribir. Y número 2, que ya había dónde escribir, y que Vic no sabía fallar ya desde aquel tiempo, ¿me entiende? Bueno, es para que cambien de cara. Pero entonces dijo que se debería de llamar Juan, el hijo varón, se debería de llamar Juan. La palabra Juan, me gusta su nombre, muchos a veces no lo conocemos, pero significa Jehová es misericordioso, o sea, Dios de misericordia. También significa Jehová ha hecho gracia, o Jehová se compadece. Son esas las acepciones del significado de Juan. Es muy bonito entonces ese nombre de Juan. Y ya les decía yo desde la semana pasada o antepasada que ese nombre es, proféticamente hablando, es el parteaguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la terminación de lo que podemos conocer como el tiempo de la ley, y es el comienzo de la gracia. De hecho, el nombre de Juan, gracia de Dios, también se puede interpretar en lo particular. A mí me gusta más todavía que misericordia, porque misericordia es amor en acción, aunque Dios accionó hacia nosotros en misericordia, pero lo hace por gracia.
Y si algo marca el nacimiento de Juan es el periodo de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento la aplicación para la vida del ser humano era la ley, y la ley es legalista 100% y nos da lo que merecemos. Pero en el periodo de la gracia, el amor y la misericordia de Dios obran de otra manera, y la gracia no nos da lo que merecemos, la gracia nos da lo que necesitamos. Y el plan de Dios fue envolvernos en su gracia a través de la persona gloriosa y del sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces vivimos ahora en el año de gracia 2014. Hasta, voy a decirlo así, históricamente hablando, los que fechan más en el tiempo del español antiguo hablaban el año de gracia de nuestro Señor número tanto, para mostrar que hay una nueva época, que hay una nueva etapa, una nueva era en la que las cosas de la ley ya no son, vamos a llamarle, tan duras y tan frías en el sentido de ser legalistas. Jehová ha hecho gracia, me gusta mucho. Cuando se consultó sobre esto a Zacarías, él escribió en una tablilla: Juan es un hombre. Y este acto de obediencia es muy importante. Es un acto de obediencia. Él podía haber dicho: bueno, pues ya nació, ya está aquí, pues que se llame Zacarías, ¿verdad? Que no se olvide ese nombre. Pero Juan escribió: Juan es un hombre. Y este acto de obediencia es inmediatamente recompensado con la restauración de la facultad de hablar, y me inclino a decir también de oír. Y comenzó a hablar alabando a Dios todos estos todas estas grandezas que Dios había hecho. Y claro, todos estos acontecimientos hicieron una profunda impresión sobre la gente que vivía ahí en la región de Judea. Y entonces nos dice aquí precisamente en el 65 que se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Esto apenas es, dijéramos, la introducción de el Benedictus. Es la antesala, es lo que provoca uno de los cánticos que aparecen en la Biblia, proféticos, yo diría más hermosos, igual que el Magnificat que vimos la semana pasada. El Magnificat, producido en este caso bajo la dirección del Espíritu Santo, de labios de María, el cántico de María, que es dijéramos, basado en el cántico de Ana del Antiguo Testamento. Pero el cántico de Zacarías es maravilloso, es precioso, y naturalmente que es bajo la dirección del Espíritu Santo. Versículo 67 nos dice que a causa de todo este, dijéramos, antecedente del nacimiento, del ponerle el nombre, de llevarlo a circuncidar, de ese choque cultural del cambio de nombre, ¿me entiendes? De tener que tomar la decisión de obediencia, de ver ese resultado inmediato, de ver restaurada su habla, lo primero que hace es entonces es que fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y para aquellos que luego no creen mucho en el Espíritu Santo, debemos de saber que el Espíritu Santo ha jugado un papel importante desde la misma creación, porque nos dice la palabra que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas. Y muchos personajes del Antiguo Testamento, si lo leyéramos con atención, fueron llenos del Espíritu Santo. El día del Pentecostés no fue la primera vez. Ese día fue el derramamiento ya que marcó el tiempo, los tiempos finales, de acuerdo al profeta Joel, que ese derramamiento del Espíritu comienza el día del Pentecostés y finalizará el día grande y espantoso de Jehová, que dice, o sea, el día del final de todas las cosas. Ya no va a ser necesario la llenura del Espíritu.
Pero en este caso es sobresaliente que el Espíritu Santo toca a Zacarías y entonces él da su benedictus. Este cántico expresado por Zacarías ha llegado a conocerse con el nombre benedictus a causa de la primera expresión que aparece: bendito, bendito sea el Señor. Naturalmente que quien le ha dado este nombre no somos directamente los cristianos. Este nombre se lo ha dado la Iglesia Católica, porque usted debe de saber algo importante. La Biblia, la palabra de Dios, se escribió Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? El Nuevo Testamento en griego, algunas partes en arameo. Pero después hubo un tiempo en que se tradujo totalmente al griego el Antiguo Testamento. Eso se llama la versión de los 70, porque 70 varones eruditos, conocedores del hebreo y del griego, la tradujeron. Entonces tenemos Antiguo Testamento también en griego, Nuevo Testamento en griego. Pero luego hubo un tiempo en el que se ordenó la traducción de todas las escrituras judías al latín. Y entonces esa versión, esa traducción de toda la escritura hebrea, que incluye los libros no sagrados, se le llama la versión latina. También se le conoce como la Vulgata latina. En cristiano quiere decir versión, ¿verdad? La versión o la Vulgata latina. Y en el latín, esta porción que comienza con el versículo 68, entonces usa la palabra benedictus, y esta palabra se traduce bendito sea. Se cree que fue usado por primera vez con ese nombre de benedictus allá por el 253 por parte de un monje que se le conoce actualmente como San Benito. San Benito dijo: no, si comienza con benedictus, o sea, bendito sea el Señor Dios de Israel, entonces pues vamos a darle el título a este cántico de, ¿cómo dije? El benedictus. Están muy serios, ¿verdad? Ahora es que yo también ahora estoy serio, ¿verdad? Bueno, ahorita me compongo, no se preocupen, pero es que traigo un griponón tremendo. Ok, otro nombre para este cántico, esta porción del versículo 67 hasta el 79, también sería cántico de esperanza de Zacarías. El cántico de esperanza de Zacarías. Y entonces este cántico se divide en dos partes. Tienes que observar más la palabra de Dios y concentrarte un poco en la lectura para que puedas determinar primero de quién habla y luego de quién vuelve a hablar, ¿verdad? Y para ayudarles, entonces fíjese, desde los versículos 68 hasta el versículo 75 está la primera sección, la primera oración de Zacarías o profecía de Zacarías, la primera parte. La segunda está de los versículos 76 al 79. ¿Por qué del 76? Porque ahí cambia la conversación. Primero está hablando de una persona. En el versículo 76 ya se enfoca directamente a su hijo Juan. Ahora esta palabra está dirigida proféticamente a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Por eso tenemos dos secciones. En la primera oración, en la primera sección del 68 hasta el 75, Zacarías alaba a Dios. Es una alabanza por haber provisto salvación para su pueblo en el cumplimiento de la profecía y de su pacto con Abraham. Esa es, dijéramos, la síntesis de la primera parte. En la segunda parte de los versículos 76 hasta el 79, entonces con una esperanza firme, con una seguridad profunda en su corazón, resume en palabras preciosas la misión de su hijo Juan como precursor del Mesías.
Y hablando del Mesías, termina diciéndole en el 78 que es el sol naciente, o sea, lo alto de la aurora, el sol naciente, que viene a alumbrar a los que se sientan en tinieblas. Y la frase que cierra este capítulo es: y el niño crecía y se fortalecía en desiertos hasta el día de su aparición a Israel. Pero como vamos a tratar de entenderlo y ya acabé la introducción, entonces ahora vamos a revisar los versículos del 68 hasta el 80. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Es bueno que subraye, es bueno que se traiga una buena libreta, y si no, pues que se compre el CD, ¿verdad? Y usted pueda tener su colección de los mensajes del pastor Rafael sobre el Evangelio de Lucas. Y ya cuando ya sea difuntito, usted los puede vender bien caros, ¿verdad? Originales. Porque sí, ya cuando uno se muere, las cosas de uno valen mucho. Bueno, entonces el tema central del Benedictus, de todo este cántico, es la provisión de la salvación. Comienza diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel. Este punto es muy importante porque este versículo 68 establece la visitación de Dios y su redención como un hecho consumado. Si usted le dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido, es tiempo presente, ha redimido a su pueblo. Esto es muy, muy especial. ¿Por qué? Porque no nada más es un versículo aislado, es, dijéramos, en el pensamiento de Dios, bajo las palabras de Zacarías, ya es concluida la salvación. La presencia de Dios en su tiempo fue establecida para ese día, para ese momento. Para Dios, nuestro cronos, o sea, nuestro cronómetro, nuestro reloj, es importante. Él lo creó, Él puso la marca de los tiempos a través de la salida del sol, de las estrellas, de la luna y de las estaciones. Y lo interesante, que todavía ese reloj funciona. ¿Sí sabía? ¿Sabe cuál es la mejor hora? ¿La del metro? ¿La de la XEQK? ¿O la hora astronómica? La astronómica es la real, esa es la buena. Políticamente no las han cambiado. Estamos ahorita, ¿cuántas horas antes? ¿Una hora adelantado o atrasado? Atrasado, sí, ya el reloj lo han movido como quieran, pero realmente es por conveniencia. Pero las horas tienen sus meridianos y tiene su tiempo. Entonces, amados hermanos, pues Dios sí se mueve en el tiempo nuestro, pero no está sujeto al tiempo nuestro. Y lo importante es que en este caso, bajo la dirección del Espíritu, Zacarías, las primeras palabras que emite son: bendito sea el Dios de Israel. ¿Por qué? Pues porque ha hecho algo maravilloso, ha llegado, se ha hecho presente, usa la palabra, nos ha visitado, pero no nada más vino de visita y a ver qué le ofrecemos, un cafecito, Señor, y con pancito aunque sea, o ya. No fue así, sino que nos ha redimido, y en este caso es un hecho consumado que se establece. Para Dios es hermoso las promesas de Dios, y creo que debemos de estar muy conscientes de ellas, porque en Él las promesas de Dios son, ¿alguien sabe? Son sí y amén, son sí y así sea, o sea hecho. Para Dios no hay puntos intermedios. Cuando Él promete algo, lo cumple en su tiempo, y por eso hoy este versículo es fundamental. Yo me imagino que San Benito ha de haber llegado a esa conclusión tan hermosa, que por eso le dio una importancia especial a esta sección de la palabra y le puso el Benedictus, ¿verdad? El bendito sea, porque así es el momento tan importante. Versículo 69 nos dice que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En la versión antigua nos dice que nos levantó un cuerno de salvación, un cuerno. La palabra cuerno es un símbolo
de poder. Y claro, las versiones más actuales ya no dicen cuerno, pero nos dice que nos levantó un poderoso Salvador. Poderoso es el símbolo, en este caso el paralelo de cuerno. Lo interesante es que se ve en el corazón de Zacarías que no está el asunto de levantar a su hijo como lo principal. Lo interesante de Zacarías es que a la hora de hablar, él se concentra a lo que debe de ser concentrado. Él era un sacerdote, él conocía las escrituras, conocía las profecías, sabía de las promesas. Así es que bajo la unción del Espíritu, él confirma que ha llegado ese momento glorioso de la visitación de Dios, de la salvación del pueblo de Israel, pero lo más importante, que no pertenecía a Juan ese momento. Él no era ese niño, dijéramos, que traería la salvación, sino que nos está diciendo en el versículo número 79 que ese poderoso Salvador proviene de la casa de David, su siervo. Él mismo está pasando la atención de ese nacimiento de Juan hacia el cumplimiento de algo más grande, la visitación de Dios, la promesa cumplida de Dios y el lugar de donde provendría. Hasta nuestros días, el Señor Jesús, no sé si recordemos, Él le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? No es todo el pueblo. Todo el pueblo se llama Israel. ¿Me entienden? Las 10 tribus se llamaban Israel. Y a la samaritana, que era de las 10 tribus de Israel, les dice, ustedes adoran aquí en lo que no saben, pero la salvación viene de la tribu de Judá, viene de los judíos. Así es que en este caso Zacarías, levita, está traspasando el honor y la profecía cumplida de que ese poderoso Salvador nacería ¿de dónde? De la tribu de Judá, de la casa de David, su siervo. Y en este caso no es nada más dijéramos una palabra que él haya dicho, porque la razón de este cántico es que ha llegado la salvación del Señor, tan anunciada, tan esperada. El cuerno, el poder de salvación, o literalmente un Salvador poderoso, es sin duda una manifestación directa del Mesías que en pocos meses habría de nacer. La palabra poderoso, que es paralelo de cuerno, significa poder o fuerza, porque en aquel tiempo el cuerno de un animal podía darle la victoria en la batalla. Tiene un significado paralelo con roca, con fortaleza, y con el Salmo 18:2 nos muestra que es algo bélico, es, dijéramos, un lenguaje de guerra en donde se hace denotar la victoria del Salvador. Salmo 132:17 nos refuerza con ese concepto. Así es que Zacarías lo que está diciendo, por fin viene el poder que nos va a dar la victoria, viene el poder que nos va a dar la fuerza, la libertad, y este poder proviene directamente de la tribu de David, su siervo. ¿Sí me están captando, verdad? Bueno, yo sé que estos mensajes a veces a lo mejor van a ser como más pesados, sin embargo creo que ya están listos para recibir palabra más sólida, ¿verdad? Porque luego algunos se me han ido de la iglesia, ¿sí sabe? Y me dicen, no, es que yo quiero palabra fuerte. Ah, bueno, pues vaya que lo regañen, porque les gusta que los regañen, ¿verdad? Yo normalmente no regaño, salvo cuando se necesita y en privado, pero en forma general me gusta que usted sea edificado en la palabra de Dios. Este acontecimiento no es nada más algo que sucede de una forma, dijéramos, por casualidad. El versículo 70 se nos está estableciendo que todos estos acontecimientos fueron profetizados. Dice que se fue levantado el Salvador, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
Y eso es muy importante. Nosotros entendemos que hay años, siglos, miles de años, desde Génesis 3:15, fíjese, desde Génesis 3:15, prometiéndose la venida de alguien que pisotearía la cabeza de la serpiente, simiente de mujer, hasta este día. Hermanos, Dios no dejó de hablar de la profecía de que un día vendría un Salvador. Dio exactamente el lugar de su nacimiento, nacería de una virgen. Habló totalmente de su ministerio. Los que hemos leído Isaías 53, estamos leyendo el protoevangelio, o sea, el prototipo del evangelio antes de que sucediera, con más de 450 años de anticipación. O sea que no hablamos de un Dios que hace las cosas al azar, sino que estuvo manejando de una forma sistemática el anuncio para que nosotros lo entendiéramos, para que pudiéramos saber que en un momento dado Él está al pendiente de todas las cosas. El versículo 70, amados hermanos, refleja el plan soberano de Dios. Es un plan soberano de Dios, cuidadosamente diseñado, transmitido, sostenido, alimentado a través de los profetas desde el Antiguo Testamento. Es un hecho que Zacarías conocía muy bien por su carácter de sacerdote, y entonces podemos nosotros creer plenamente lo que ahora se dice allá en 2 de Pedro 1:19, donde nosotros podemos creer en plenitud que la Biblia es, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así es que si a usted le gusta que le den profecía, póngase a leer la Biblia, ¿verdad? Porque algunos, viene un profeta y andan así hasta brincándole así como a ver si lo ve, a ver si tiene una palabra para mí. Algunas veces han venido algunos profetas aquí a Peniel y yo he escuchado gente que se espera y se espera y se espera hasta el final para acercarse al varón y decirle: ¿no tiene una palabra profética para mí? Y yo me quedo viendo a ver qué va a hacer el profeta, y entonces pues como que los veo batallar. A los que son honestos les he escuchado decir: no, de momento no. Otros como que le dan una palabra como la de los horóscopos, no de esas que te dan generales que a todos le quedan y que a todos dejan contentos. Pero sinceramente hablando, yo le voy a decir una cosa: cuando Dios tenga algo para usted, proféticamente hablando, a través de la palabra, en cuanto lo leas, va a brincar de estas hojas, se te va a meter a tu corazón y se va a hacer vida. Y esa palabra va a darle dirección, fuerza, poder y autoridad a tu existencia. Y si Dios tiene una palabra para ti a través de un profeta que venga, aunque te escondas detrás de las mamparas, Él te va a llamar por tu nombre porque tiene algo para ti. Amén. Porque para Dios no hay nada oculto. Él nos ve, nos entiende, nos conoce en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Eso es lo hermoso. Ese es lo hermoso del Dios nuestro. Claro que nos da flojera leer la Biblia, y a veces nuestros ánimos de cada año es: ahora sí, voy a leer la Biblia. Y para febrero ya se nos olvidó hasta dónde está la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que lo que está escrito, está escrito. ¿Sabe una cosa? La inspiración de la palabra de Dios es real. Toda la palabra de Dios es inspirada, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, la gente de Dios, seamos preparados para toda buena obra. Así es que aquí está, no hay pierde. Y ahora que nos dedicamos cada semana a escucharla, a tratar de entenderla, aunque parezca algo pesada, bueno, hermanos, pues nos estamos alimentando de lo mejor con la comida de nuestro Dios. Esta palabra profética antigua que traía un mensaje, hermanos, es cumplida. ¿Cuál es el cumplimiento? Versículo 71 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Eso se oye hermoso, porque la salvación es liberación. La salvación es la compra de ese pueblo, es la redención por medio de la sangre del Mesías, que es derramada en la cruz del Calvario. Somos comprados, somos adquiridos a precio de sangre. Eso es glorioso, pero realmente a mí me gusta hacer notar que esa redención, aunque nos libra de toda la opresión que nos rodea, a pesar de que nosotros nos gozamos de haber conocido al Salvador, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que cuando somos salvados de algo, al mismo tiempo somos salvados para algo. El Señor no nos compró para ser el monito de adorno de su iglesia. El Señor nos compró para que seamos útiles para la gloria de su nombre, y con frecuencia olvidamos todo esto. Por eso nosotros no podemos perder de vista que dice aquí: entonces salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, ¿qué cosa dice? Sin temor le serviríamos. O sea, sí, es una obra gloriosa la redención. Es una planeación diseñada, minuciosa, a través del tiempo nuestro, que se nos hizo muy largo, pero para Dios es corto, porque 1000 años para Él, dice la palabra, es como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Él vive en la eternidad, nosotros dentro del tiempo, pero Él no olvida su pacto, Él no olvida su misericordia. Esto que está profetizando Zacarías es el cumplimiento de todo lo anunciado: liberación de nuestros enemigos, misericordia a nuestros padres. ¿Por qué? Porque les hace misericordia de que les está cumpliendo todo aquello que les había prometido. Ellos ya estaban muertos, estamos hablando de más de 1500 años cuando se escribe Génesis, cuando estas palabras se están dando. Ya había más de 1500 años que habían pasado en que se había concluido, ¿me entienden? Estas palabras, hasta de por Moisés, de por Abraham, en Génesis. Y entonces nosotros decimos, bueno, es que para nosotros pasó mucho tiempo. A lo mejor nosotros estamos ya en el siglo XXI y decimos, es que ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Sabes qué? Si Él lo prometió por sus profetas, si Él lo anunció, si está en su palabra, invariablemente será cumplido. Pero lo que no podemos perder de vista es que hay una razón de ser por la cual nuestro Dios hizo toda esa obra grandiosa de la redención, de dar redención a su pueblo, de hacer misericordia a nuestros padres, de acordarse de su pacto, porque algo que a veces a muchos les da miedo es reconocer que tenemos un Dios de pactos. Hay un salmo completo en donde se nos habla de que Dios es un Dios de pactos. No lo tenía preparado para ahora, pero usted puede darse a la tarea de leerlos y encontrar un salmo que es para puros pactos, y saber que Dios, cuando Él hace pacto con nosotros, Él no lo cumple. Cuando yo hago pacto con Él, Él se agrada y me lo cumple. Nada más que, no sé, últimamente se ha pervertido mucho ese concepto y algunos lo usan para beneficio personal. Pero cuando tú haces un pacto con Dios, debes de saber que Él lo toma como real. Él lo hace suyo y en su tiempo no lo va a cumplir, porque Él nos ha hecho un juramento desde tiempo de Abraham. Trasciende este sacerdote Zacarías. O sea, nos revela, nos muestra de una forma especial dos hechos muy importantes desde su punto de vista. La pregunta sería, ¿cuál es la razón de su pacto? ¿Cuál es la razón del pacto? ¿O por qué del pacto? ¿Cuál es el propósito
propósito del pacto o para qué el pacto. Y la razón es rescate, salvación o liberación, pero para que le sirvamos. ¿Sí sabía eso? Es lo que está diciendo. Léalo otra vez conmigo de forma lenta. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, ¿qué cosa? Le serviríamos. O sea que el Señor no quiere nada más decir, bueno, ya te salvé y ya. No, todo lo que voy a hacer es porque quiero que me sirvas. Y si usted lee la palabra, habrá de saber que el plan de Dios es que todo ese pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, una vez que entendiera el cumplimiento de ese pacto, de las promesas hechas a los padres, todos ellos fueran una nación. Fíjese, nación, estamos hablando de ellos como pueblo, una nación de reyes y de sacerdotes. Nada más que hubo un pequeño detalle. ¿Alguien sabe qué pasó? Ese detalle, que toda la nación rechazó la venida del Mesías hasta nuestros días. La rechazó hasta nuestros días. Hablarle de salvación a un israelita es casi decirle de groserías. Decirle que Jesús es el Salvador es algo que ellos no pueden concebir. Están cerrados en su mente. Por eso nos dice la palabra que hasta cierto punto eso nos convino a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, porque el rechazo del Mesías, pues ¿a quién le convino? A nosotros, porque nosotros vino y nosotros le recibimos, y nosotros ahora hemos pasado a ser ese Israel de la promesa, porque los que estamos en Cristo de Abraham somos. ¿Sí sabía eso? No somos hebreos o israelitas por nacimiento, pero somos el Israel espiritual en base a la promesa de que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Su santo pacto. La salvación nunca comienza con nosotros. Ese pacto lo hizo Dios. Nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Dice primera de Juan 4:19. Fue Él quien estableció su pacto con Abraham, pacto que todavía está vigente. Si usted no me lo cree, busque Gálatas 3:29. Y entonces dice lo que acabo de decir: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Por eso usted y yo quiero que lo escuche bien, no somos judíos, no somos israelitas, no tenemos por qué enarbolar la bandera de Israel, porque nosotros somos mexicanos, la bandera más hermosa del mundo. ¿Sí sabía? Hay humildemente, ¿no? Pero sí amamos al pueblo de Israel, sí debemos de amarlo, porque de ahí son las promesas, de ahí viene la raíz nuestra de redención, porque el pacto que fue dado a Abraham no fue solamente para bendecir una nación a la que Dios quería que ellos fueran los reyes y los sacerdotes. Dios quería que todos fuésemos redimidos en la bendición del pacto de Abraham. Por eso yo no trato de ser judío, yo trato de ser cristiano, porque la palabra de Dios no me invita a ser judío. Cuando los primeros cristianos empezaron a crecer mucho, los que no eran judíos, entonces hubo un problema grave. Los cristianos judíos querían que todos se hicieran judíos, pero el apóstol Pablo dijo: no es así. Por eso se hizo el primer concilio de Jerusalén, para tratar este asunto de si los gentiles deberían de serse judíos. Conclusión, dijeron: no los molestemos. Pedro dijo: ni siquiera nosotros podemos cumplir todo. Así es que nada más vamos a pedirle algunas cosas. Número 1, que se abstengan de carne, de sangre, que no coman sangre. Así es que moronga, morcilla,
de la que venden en el mercado sobre ruedas, aunque huela rico, no nos la podemos comer. Número 2, que se abstengan de carne de animal ahogado. Y número 3, que se abstengan de fornicación. Eso es lo único. Lo demás, usted y yo sí podemos comernos unos ricos camarones. Usted y yo sí nos podemos comer una campechana con ostiones, ¿me entiende? Podemos comer tiburón que no tiene escamas, porque no somos judíos, no estamos bajo la dieta judía. Usted y yo estamos bajo la libertad de Cristo. Y usted y yo podemos, claro, abstenernos solamente de sangre, de carne de animal ahogado y de fornicación. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cómo voy a servirle a Dios? Versículos 74 y 75 sí nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Bajo 3 conceptos. Número 1, léalo conmigo: en santidad, en justicia. Sin temor le serviríamos, es la primera, y también en santidad y en justicia. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida. A mí me gusta mucho, yo no sé griego ni hebreo, me tengo que auxiliar de las ayudas, pero me encanta decirles que la palabra que dice que le serviríamos sin temor en el Nuevo Testamento en griego es la palabra afobos, o sea, sin fobias, sin nada que me pueda detener como un miedo externo. Yo no tengo ninguna fobia. Usted no debería de tener ninguna fobia, ningún temor para servirle a Dios. Debemos de no tener temor de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque somos libres. Fuimos comprados, fuimos redimidos. Usted y yo tenemos una función fundamental: servirle a Dios todos los días de nuestra vida, sin miedo, sin temores, afobos, de manera que podemos nosotros ser de la gente más libre de este mundo. Por eso cuando alguien me dice: ay, es que a ese cristiano le agarró la depre, ay, Señor, ya lo tienen encadenado otra vez, un chamuco, ¿me entiendes? O fulanito es que está bien nervioso, pues que se ponga en oración, ¿verdad? Es que fulanito tiene miedo de que quién sabe qué irá a pasarle, pues entonces no ha experimentado el rompimiento de sus cadenas que produce la sangre de Jesucristo. Por eso cuando venimos de nuestro encuentro podemos cantar con todo nuestro corazón: soy libre, amén, y puedo yo glorificar su nombre, porque he sido libre de todos mis temores, de todas mis fobias. Y claro, Dios quiere un pueblo que le sirva en limpieza, quiere que nosotros le sirvamos en santidad. Apartados lo más que se pueda de todo aquello que contamina, limpio, un pueblo limpio. El Señor quiere un pueblo limpio. Entonces tenemos que servirle sin temor, en limpieza y ¿cómo? ¿Y qué más sigue? Y en justicia, en justicia. Esta sección resume el servicio a Dios por las bendiciones recibidas. Estas bendiciones recibidas de su redención nos obligan a nosotros a servirle. ¿Sabe? Si usted no está sirviendo, como dice el dicho, el que no sirve, no sirve, no está sirviendo. Si usted no está sirviendo, está haciendo de su libertad en Cristo una religión externa. Si usted cree que nada más por venir el domingo a sentarse, a oír la palabra y a veces dar una moneda, porque algunos ni diezman ni ofrendan, dan limosna porque traen la herencia de la religión anterior donde se recogen limosnas y piensan que Dios es limosnero. Si usted viene y nada más dice ya cumplí, no está funcionando bien. Usted tiene que entender que fue comprado por sangre para servirle sin temores, en santidad y en justicia. ¿Y en dónde? ¿Qué hago, pastor? Todo lo que pueda usted hacer para servirle a Dios. Y lo primero, por eso a las reuniones cristianas, ¿sí sabe?
A las reuniones cristianas se les llama el servicio. Voy al servicio. Antes de llamarle culto, es el servicio. Las iglesias tradicionales le llaman el servicio de la mañana, el servicio de la tarde. ¿Por qué? Porque venir aquí a recibir su palabra es servirle. Y cuando tú aparte de eso le sirves en alguno de los ministerios internos de tu iglesia, y cuando aparte le sirves en llevar la palabra como líder de una célula, como parte de una célula, cuando tú te desarrollas para glorificar su nombre de mejor manera, entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo. Cuando nosotros nos mantenemos en limpieza y en justicia, las cosas funcionan de otra manera. Empezamos a brillar como Él quiere que brillemos, porque Él nos hizo ser dos cosas importantes. ¿Alguien sabe? 1, sal de la tierra, y 2, luz del mundo. Todos nuestros días debemos de servirle, porque es la reacción natural obligada de una persona libre, de una persona limpia, de una persona redimida. ¿Tú eres redimido? A servirle, porque el que no sirve, pues no sirve. Tenemos que servir en lo mínimo, si tú quieres, aunque sea los domingos a levantar las sillas. Yo sé que les toca a los de la aseo levantarlas, pero luego algunos se quedan a levantarlas, pues a levantarlas para que el lunes el que viene a trabajar pues ya no recoja tantas sillas, ya nada más trapea y las acomoda. Y ya le ayudé, pues ya le pagan. Sí, pero yo le serví a Dios levantando unas cuantas sillas, ¿me entiendes? Yo le serví a Dios compartiendo de mi pan, compartiendo de lo que el Señor me ha dado. Yo le serví a Dios compartiendo la palabra, enseñándole a los niños, trabajando en el video, trabajando en el audio, en la librería, en la tiendita, en alguno de los ministerios de matrimonios. Yo tengo que decirles que necesitamos ser una iglesia activa, porque el Señor nos compró para eso. Dice la palabra: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, quiere decir, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de nuestra vida. Y por último, ya nomás me faltan 3 versículos. Por último, cambia el sentido. Versículo número 76. Se acaba en este caso la confirmación del pacto de redención y la razón de ese pacto, redimidos para servirle. Ahora se concentra a la persona de su hijo. Ahora le habla a Juanito y entonces le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Por qué sería llamado así ese pequeño Juan? La muestra de la gracia de Dios, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El primer hombre, el primer ser humano anunciador, fíjese, de que habría alguien que vendría a iniciar un ministerio de redención. El que pudo mirarlo de lejos y decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que pudo decir: Él es más grande que yo no puedo ni siquiera desatar la correa de su calzado. El que pudo decir: es necesario que Él crezca y que yo me haga más chiquito cada día. Wow, yo digo, qué privilegio, ¿verdad? Dar ese anuncio para preparar sus caminos. Dice el versículo 77: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Por eso Él anunciaba su bautismo para perdón de los pecados. Y el versículo 78 nos dice que todo eso sucedió por algo. Es la conclusión. Todo esto sucede. Lo que haría Juan, lo haría por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. ¿Quién nos visitó? La aurora, el sol nacentis, dicen en latín. El sol nacentis se refiere a Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre llegó a este mundo. El corazón misericordioso de Dios permite que nos visite la aurora,
el sol nacientes, para dar luz a quienes están en tinieblas. Dice aquí versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, porque Jesucristo alumbra y Jesucristo da vida. Esa es la esencia de ese ministerio, para encaminar nuestros pasos o nuestros pies por camino de paz. Una nueva vida, una nueva existencia, una nueva sociedad, un nuevo pueblo, una transformación completa, total, por toda la obra redentora de Dios, que por su misericordia, desde tiempos antiguos, nunca olvidó su pacto, trae misericordia, nos da el anuncio del nacimiento, permite que nazca el Mesías. El día 31 nos toca en la noche, el siguiente pasaje natural es Cristo nace de María. No se la pierda, por favor. Y entonces vamos a estar aquí, hermanos, gozosos, porque cada día yo puedo descansar en un Dios cumplidor de promesas. Cada día yo puedo descansar en un Dios que no es una religión, que es una relación personal, Él y yo y Él, tú y Él y tú. En una forma personal me escucha, en una forma personal me atiende. La seguridad de un Dios que nunca olvida ninguna de mis palabras y no olvida ninguna de sus promesas. La seguridad de que cuando yo estaba en tinieblas, Él se hizo luz a mi vida. La seguridad de que cuando yo estaba en muerte, Él me dio vida a través de la muerte gloriosa y resurrección de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La luz que alumbra a todo hombre. Concluye el pasaje que este varón, precursor del Mesías, crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Esto es una clara alusión a lo que en la Biblia se llama los nazareos, personas apartadas con propósitos especiales que cuidarían su forma de comer, su forma de beber, para cumplir un gran propósito de Dios. Uno de ellos que tenemos a la mente era Sansón, pero él no cuidó su nazareato y perdió su fuerza por tener la desobligación de menospreciar ese don de Dios. Amados hermanos, estamos listos para concluir. Vamos a ponernos de pie. Estuvo en lugares desiertos, preparándose para anunciar al Redentor. Identifica el tiempo de preparación para comenzar su ministerio de anunciar al Mesías. Esos tiempos ya pasaron. Este pasaje ya concluyó. Los eventos mencionados ya sucedieron. Ahora usted y yo estamos más que firmes en las cosas que pasaron. Ahora usted y yo somos responsables de continuar esta historia. Esta historia continúa de forma individual. Cada persona encontrándose con Dios, cada persona experimentando la redención de Dios, cada persona con el pacto de servirle sin temor, en santidad y en justicia. Nos toca, hermanos, hacer mucho. Tenemos un mundo que alcanzar. Las sociedades y los gobiernos tratarán de que este mundo se componga, pero cuando usted lee la Biblia sabrá que eso va a ser imposible. Se va a ir degradando la sociedad. La homosexualidad cada día será más grande, la rebelión mayor. Y solamente hay una esperanza de que muchas de nuestras personas que amamos sean tocadas y transformadas por el poder de Jesucristo. Y el único precursor que podrá llevarles el anuncio de que hay una persona que les ama y les perdona, somos tú y yo. Juan el Bautista cumplió su función. Ahora nos toca a nosotros llevar las nuevas, de anunciar que hay alguien mayor que nosotros,
que puede dar vida eterna, que puede perdonar los pecados, que puede dar libertad. Nos toca a nosotros anunciar que las religiones del mundo, aunque digan que todas son buenas, ninguna puede llevarnos a la presencia de Dios. Que solamente hay un camino, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Nos toca ser anunciadores, nos toca ser los modernos precursores del Mesías, para que así como Jesús nació en Belén, también pueda nacer en miles y miles de corazones, de gente que amamos y que conocemos, y aún de la que no conocemos. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor, gracias por toda tu portentosa y maravillosa obra de redención? Gracias por los pactos cumplidos. Gracias por las promesas cumplidas. Gracias, Señor, por cada palabra que no has olvidado y que, Señor, ahora nosotros nos gozamos de ver su cumplimiento. En tu nombre, Padre, agradecemos tu misericordia, el tiempo de gracia al que nos has permitido entrar a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de haber conocido al Señor y porque hoy tenemos esa oportunidad de ser sus hijos, porque tenemos el privilegio de haber sido libres a través de su sangre preciosa. Y, Señor, permítenos entender que tu salvación fue para algo glorioso, que nosotros te sirvamos sin temores, en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Enséñame, Padre, a servirte. Ábreme el entendimiento. Pon en mí el querer como el hacer para hacerlo, sirviendo a mi prójimo, sirviendo en mi casa, sirviendo a los que me rodean. Señor, sirviendo en tu obra, sirviendo en tu iglesia. Que mi vida tenga sentido, Señor, porque la has redimido para la gloria de tu nombre. Así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quiero invitar a si alguna persona que nos visita diga: yo también quiero esa vida, pastor. Yo te invito de todo corazón, amigo, amiga, que nos visitas, a entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Cómo le haces para entregarle tu vida? A través de una oración. Repítela conmigo. Señor Jesús, esta mañana te doy gracias que me has traído a este lugar y yo puedo, Señor, comprender las verdades de tu palabra. Señor Jesucristo, ahora me doy cuenta de ese plan perfecto de redención que tienes para todo el mundo, pero particularmente para mí. Sé que tengo una religión, pero ahora me doy cuenta que lo que necesito es una relación personal contigo. Así es que en esta mañana, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Me rindo a ti. Acepto el perdón de mis pecados, acepto la vida eterna en tu nombre, acepto que transformes mi existencia en un hijo tuyo. Así es que en este momento te entrego mi corazón y te pido que entres aquí adentro a tomar el control de mi existencia y yo pueda recibir el beneficio de ser tu hijo. Igual, Señor, yo quiero amarte, yo quiero seguirte y yo quiero servirte todos los días de mi vida. Lo estoy declarando en tu nombre precioso. Amén. Amén. Esa es la oración de entrega. La oración de entrega. ¿Habrá alguna persona que en esta mañana
hizo esta oración de todo corazón por primera vez, ¿quieres levantar tu mano y decir: sí, pastor, yo hice esta oración, esta mañana yo me rindo a Cristo? Levanta tu mano en esa señal. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón, allá atrás. ¿Alguien más a mi derecha? Dice la palabra de Dios que con uno que se arrepiente hay gozo en el cielo. Esta mañana más personas lo han hecho. Voy a pedir a los consejeros que pasen, por favor. Estamos por despedirnos. Y voy a pedir a las personas que han tomado esa decisión de aceptar al Señor en su corazón que por favor pasen. Permítenos orar por ti. Ven, tráele tu vida al Señor. Esa que ya le entregaste, ahora tráesela. Y yo sé que algunos hicieron la oración, pero no levantaron la mano. Yo te invito que aunque no hayas levantado la mano, pases al frente. Los que levantaron su mano, pasen, vamos a orar por ustedes. Queremos ponerles en las manos de este Dios bueno, de este Dios santo, de este Dios maravilloso. Sabemos que cuesta trabajo pasar, pero también sabemos que a Jesús le costó caminar con su cruz públicamente y no le dio pena. Que no te dé pena, que se sepa que tú le has entregado tu vida al Señor. Ahí viene otra persona. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No quisiéramos concluir esto sin que tú puedas pasar. Un jovencito, pasa. De los niños es el reino de los cielos también. Muy bien, entonces, si no hay alguien más que desee pasar, vamos a extender nuestra mano hacia ellos y les bendecimos. Al mismo tiempo nos vamos a despedir en oración y no olviden que mientras cantamos la alabanza, entonces igual depositamos esa ofrenda especial que estamos levantando para nuestro audio, para pagar ese audio. Y estamos pidiéndole a Dios que cada persona, chico y grande, seamos obedientes a este llamado y hagamos el esfuerzo de darle al Señor por lo menos 20 pesos, pero todos, chico y grande. Que le enseñemos a uno de nuestros niños: hijo, ten tus 20 para que lo des para el audio, porque dando es como recibimos. Y yo sé que pronto lo hemos de pagar. Amén, amén. Si usted puede dar más, pues gloria a Dios, nos aliviana la carga de más rápido. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por los que han pasado al frente, porque te traen tu vida, Señor, la ponen en tus manos. Les imponemos nuestra mano y declaramos que son propiedad tuya, que te pertenecen a partir de este momento, que ellos ahora tienen una relación personal contigo. Rompemos sus cadenas, deshacemos sus ataduras. Hoy los declaramos libres en Cristo Jesús para que te sirvan todos los días de su vida, sin temores, en santidad y en justicia. Señor Dios de los cielos, toca estas vidas, hazte presente a ellos y que puedan ver tu presencia transformándoles a cada día, a cada momento de su existencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos también. Recibe la alabanza, recibe nuestra ofrenda y que esta semana sea gloriosa para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Por favor, pasen con los consejeros un momentito. Ahorita les reciben a ellos allá a la salida del mini auditorio, o por ese rumbo están. Y bueno, pues nos vamos en alabanza, gozosos. No olviden, próximo miércoles de 7 a 9 de la noche, contra reloj, despedimos el año. El tema, el nacimiento de Jesús. Y también, en cuanto a...
oportunidad. Dios les bendiga, estamos en contacto. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Así vamos a declararlo todos juntos. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén, Dios te bendiga. Centro Cristiano Peniel. Anuncios. Las reuniones dominicales cambian de horario.
Centro Cristiano Peniel. Anuncios. Las reuniones dominicales cambian de horario. La primera reunión será a las 9 de la mañana. Centro Cristiano Peniel. Anuncios. Las reuniones dominicales cambian de horario. La primera reunión será a las 9 de la mañana y la segunda reunión a las 12 del día. Recuérdalo, a las 12 del día. Enero. 4 de enero. Será la presentación de nuestros hijos. Al finalizar la reunión, tendremos un pequeño convivio. Traer comida para compartir. Es importante, regístrate en la mesa. 11 de enero. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. Y tomó el pan y dio gracias. Esto es la cena del Señor. Asiste. 16 de enero. Las mujeres victoriosas tendrán su reunión a las 7 de la noche en el Auditorio Azcapotzalco. No olvides traer una invitada. 18 de enero. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Tendremos las fiestas de las primicias. Trae tu primicia a la casa de Dios. Recuerda, las reuniones dominicales cambian de horario. La primera reunión será a las 9 de la mañana y la segunda reunión a las 12 del día. Recuérdalo, a las 12 del día. Centro Cristiano Peniel. Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en Dios.
Centro